recta final, 20 minutos, 25 como mucho, de este programa íntegramente dedicado al análisis de los progres, esos que según Antonio Pérez Henares tienen por lo menos tantas vidas como los gatos, quizá más. 5 contertulios, teníamos uno más, Moncho Alpuente, que se nos ha ido a Puerto Llano, cosas de Moncho. No repito sus nombres, ya lo haré al final. Bueno, vamos a ver. El otro día me llegó un artículo que procede de una revista de internet que se llama El Cato Blepas, y en él una persona que se llama Felipe Jiménez, respondiendo a un profesor cubano que se llama Jorge Luis Aranda, traza aquí los temas progresistas y llega a la siguiente conclusión que yo os propongo para que la discutáis. Se dice, al final, ¿qué es el progresismo? La ideología burguesa decadente en la que ha desembocado la llamada izquierda del estado del bienestar, en el vacío, en el nihilismo pasivo previsto por Nietzsche. El progresismo es la demencia senil o enfermedad de Alzheimer de la izquierda. Quiero aquí declarar que me refiero con el término izquierda a algo que nació en 1789 y murió en 1991. Hoy no tiene sentido alguno hablar de izquierda-derecha, solo tiene un valor motivacional en boca de los demagogos progres. Lo primero, que no tiene sentido hablar de derecha-izquierda cuando precisamente tenemos ahora una ley que por ley tenemos la religión en las aulas y esto es un retroceso pues, a los tiempos del franquismo crudo y por desgracia duró más porque también religión hubo algunos años más después de la muerte de Franco. Entonces esa confusión y ese volver, por ejemplo, de la Iglesia, que es una institución, hay que decirlo con suavidad, cavernícola, pero digamos con todos los respetos a los de Altamira. Entonces, que está esperando además el momento oportuno para volver y además para confundir, digamos, lo que es una materia de estudio con una fe religiosa. El problema, naturalmente, ya está en la propia Constitución nuestra, que no fue radical, como el otro día decía muy bien Soletura, en el tema de la religión. Deja una puerta ahí abierta, porque este es un Estado no laico, sino aconfesional, pero le deja una puertita abierta a la Iglesia católica, como era la predominante, y naturalmente en el momento que han tenido opción, que el PP también ha obtenido estos grandes éxitos electorales, y también por apoyo de la Iglesia Católica, que es fortísima, pues naturalmente ahora han pasado la factura, y hay que decir que el PP, bueno, encantado además, por lo que se ha visto, se ha plegado ahí, y ahora tenemos pues otra vez religión en las aulas como materia, y luego con la alternativa esa de, por cierto, yo le dedico un artículo en La Clave que ha salido hoy, que ha salido últimamente, sobre el hecho religioso. La alternativa a la religión es hecho religioso, que se presta de entrada a todas las bromas que queramos. Es una denominación siniestra, porque no se sabe si es el hecho religioso, el hecho religioso, se presta a toda esta confusión. Y yo tengo que decir que cuando tenemos historia de las religiones, de entrada, otro nombre fantástico, que yo creo que eso sí debería estar como materia en colegios y universidades, pues... Ramón, los progres al calor de la guerra se han sumado gozosamente a glosar la figura del Papa elogiosamente. Bueno, se ha convertido en una especie de icono, junto al Che Guevara y el comandante Marcos de la progresía. Lo entiendo bien, porque las neuronas reblandecidas pues nos puede pasar a todos. O sea, no, es que el Papa, la defensa que ha hecho el Papa de la paz es digna de tenerse en cuenta lo mismo que ha hecho de la condonación de la deuda externa en los países del tercer mundo. Hay puntos que sí. Lo mismo que ha hecho... No había camisetas del Papa en las manifestaciones. No, yo en ese sentido, aparte de que la historia de las religiones me ha apasionado desde que era muy pequeña, porque en mi colegio, que era un colegio laico, por cierto, uno de los pocos que había en Madrid en aquella época, pues nos enseñaban historia de las religiones. Pero que yo no soy anti, ni siquiera anti eso. Que haya religión en las aulas, por ejemplo, como materia que se contabilice. No optativa, obligatoria, y que cuente para las notas. Puedes estudiar el hecho religioso. Volviendo a la frase que nos ha leído Fernando, sí que es verdad que el progre actual es un fenómeno algo epidérmico, en el sentido de que bajo una superficie progresista lo que hay en el fondo, esa es la crítica a la frase, es la aceptación del sistema. Y eso sí que... ¿Y por qué pasa eso? Porque lo que era el sistema alternativo históricamente ha fracasado. Eso es una evidencia. Yo no diría que ha fracasado. Entonces, ¿cómo? Sí, hombre. No. Sí, hombre. El sistema alternativo
al que hoy es lo que se suele llamar despectivamente pensamiento único. El sistema alternativo, como sistema completo de interpretación de la realidad en todas sus... Eso ha fracasado. O sea, no ha funcionado, vamos, se ha hundido. Entonces, ¿qué queda? Queda un sistema que con distintas variantes y distintos grados de éxito y distintos grados de aceptación, es lo que hay. Y entonces el progre, y es lo que interpreto que dice este señor, el progre quiere conservar en su epidermis los restos patéticos de aquello que se hundió. Esto es lo que yo interpreto que dice ahí. No, pues yo creo que en este momento el sistema alternativo está más vigente que en otras épocas, que cuando cayó el muro de Berlín, donde la alternancia se quedó desarmada y no sabíamos muy bien lo que iba a pasar. ¿Será otro sistema alternativo? ¿No? Bueno, es otro, aquel pero... no, es aquel otro. Se hundió con el muro. No, es otro, pero yo me refiero, yo no sé si llamas progre a Bové, que está en la cárcel ahora, por ejemplo, o llamas progre a Lula da Silva, o llamas progre a los antiglobalización. Absolutamente impresentable, vamos. O sea, lo que quiere Bové es que todo el tercer mundo se muera de hambre. No, no está claro. Bueno, vamos, para que los agricultores franceses vivan como reyes. Yo vamos, lo que te quiero decir es que... Porque este simplemente, vamos, este es un impresentable. Vamos. El sistema actual está claro que no funciona bien. Es decir, hasta el Papa lo denuncia de una manera profunda. El sistema tiene muchos defectos. Tiene tantos defectos Se ve muy papista, Nativel. No, es que me gusta ejemplo, la has defendido defensa la postura del Papa en lo relativo a la guerra cuando este mismo Papa es el que ha lanzado el nuevo catecismo en el cual se dice que la guerra es una de las maneras de resolver los problemas de la sociedad. De eso se ha arrepentido. Yo creo que ya sé que has escrito un libro donde lo tienes muy estudiado. ¿Qué título es el tuyo? ¿Cómo es la carta de Jesús al Papa? Carta de Jesús al Papa. Pero respecto al tercer mundo, la postura al tercer mundo o al sur, como lo llaman los expertos, es decir, la postura del Papa me parece correcta, porque como tiene muchos seguidores, es decir, yo no soy católica, pero en cualquier caso me parece que tiene una postura muy a tener en cuenta. Esos seguidores son los mismos que van a ver a Beckham o que van a ver a los Rolling Stones. Lo mismo. Yo es que creo que habría que hacer una primera cosa. Una cosa es Europa, una cosa es Occidente, otra cosa es los sitios de las sociedades desarrolladas y con sistemas de bienestar, y otra cosa es allá donde no existe. O sea, que nosotros estemos discutiendo esto es porque estamos en una situación buena. Quiero decir que siempre el fin de las ideologías lo anuncia la derecha. Eso ha sido sistemático. ¿Qué sucede? En Europa ha pasado algo importantísimo, que es lo siguiente. Hoy ningún dirigente de derechas se atrevería ni por asomo a negar algunos elementos que provienen de la izquierda más clásica. ¿Qué dirigente de derechas podría decir que seguridad social no? Sin duda, sin duda. ¿Qué sucede? Que por un lado ha habido un recoger esos avances que la izquierda ha hecho en toda Europa. Hoy pues nadie puede negar ni la educación, ni la sanidad, ni la... En fin, eso está en cualquier... Vamos, el señor Aznar hace este programa hace 100 años y lo acusan de ser un rojo muy peligroso. Bueno, lo que en estos momentos representa el PP, el otro día me lo decía Mercedes Salisac, es aquello a lo que en los años 60 llamábamos izquierda. Por otro lado, la izquierda clásica, desde luego que hay una serie de elementos que ni por asomo, y no sale un tío por ahí diciendo dictadura del proletariado. O socialicemos la banca, a nadie se le ocurre, vamos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que dentro de esa propia sociedad aparecen, y menos mal que aparecen, gérmenes de contestación a lo que ha podido ser la síntesis entre esa izquierda y esa derecha. Y a mí me llena de emoción el ver que son los hijos de ese estado de bienestar los que se rebelan contra la injusticia del mundo. Y son chavales con un móvil y con un nivel de tal los que dicen, pero el mundo sigue siendo injusto. Y que ahora todavía no haya una filosofía. Estoy de acuerdo, ha podido desaparecer la izquierda clásica y quedan residuos, pero sí que tiene que aparecer, porque es necesidad histórica, y aparecerá, que todo esto que ahora entendemos como antiglobalización, etcétera, eso se vertebra en algún tipo de conjunción filosófica, porque la humanidad necesita esa oposición a este sistema que tú mismo dices sigue siendo injusto. Porque, perdóname, digo yo que no habrá izquierda y derechas, de acuerdo, pero ricos y pobres sigue habiendo, ¿no? Perdón, que no hay derecha e izquierda, eso lo dicen los de derechas. Hoy claro, les conviene. Claro que hay derechas e izquierdas, al margen de que hoy están más limadas las diferencias y estamos todos más próximos. Y afortunadamente, en Europa. Sí, bueno, hablando, si hablamos sobre todo de España, que es por centrar más el tema, pues afortunadamente incluso las dos Españas van desapareciendo y han desaparecido mucho y para bien. Y eso
también ha sido tras el paso, digamos, del PSOE por el poder. Porque si no hubiesen estado esos 13 añitos, pues tampoco habríamos tenido esta vuelta civilizada a la derecha, que yo creo que eso es un logro. Y UCD en su momento, también hizo una buena contribución. Bueno, pues todo eso, pero sí quiero decir que a la vez esos valores que decimos que no hay derecha e izquierda, pues fíjate si la hay, como, y por volver un poco a Nachiver, que claro, que a mí esta defensa del Papa, que me han... porque justo, he defendido al Papa porque se ha déjame terminar. respecto a la postura de la guerra. Pero ¿a qué? Pues no, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay un punto que, por ejemplo, por ahí teníamos la Polonia comunista, donde, por ejemplo, por poner un dato, se podía abortar sin problemas, luego había, en la etapa comunista, y viene esta revolución cristiana, y ahora pues tienen que ir ahí pues los barcos al país para que las mujeres puedan abortar. Bueno, Entonces, viendo españoles siempre se termina hablando de política. Estábamos hablando de los progres. Los progres no son solo un fenómeno político, es un fenómeno también consuetudinario, de usos y costumbres, de carácter, de manera de vivir, de filosofía. La política está metida prácticamente en todo. O sea, que aquí incluso el hecho de las relaciones personales... Esa es una idea de la izquierda, por ejemplo, que yo no acepto, que la política esté en todo, que todo sea política. Eso es como cuando te dicen que si no eres de derechas ni de izquierdas es que eres de derechas. Eso es sectarismo, eso es fanatismo. No, pero por ejemplo, en las relaciones personales, el respeto a las otras personas, la igualdad, por ejemplo, sexual, o sea, todos esos principios sí que afectan. Eso es de las derechas, de las izquierdas, de todo el mundo, lo ha asumido la humanidad. Está asumido como principio muy poco practicado, por ejemplo, porque ahí está, por ejemplo, esas desigualdades en las que, por ejemplo, el trabajo doméstico de las mujeres hace 4/5 partes del trabajo de la casa. Entonces está asumido, pero no en la práctica. Dentro de la izquierda y de la derecha, dentro de los partidos de izquierda y de los partidos de derecha. Eso, vamos a ver si conseguimos arrancar alguna palabra. Lo suyo son los sonidos, ¿no? A ver si conseguimos, Diego, arrancarte alguna palabra. No, estoy la música. Apasionado viendo el... Diego, no, vamos a hablar un poquito de la relación de la música con los progres. Yo, por ejemplo, te confieso que yo que fui hippie, el primer hippie español que llegó a Katmandú fui yo, bueno, a mí no me gustaba nada y sigue sin gustarme la música pop, la música rock, todas estas cosas, y entonces me automartiricé durante varios meses encerrándome en una habitación con todos los discos de Pink Floyd, Jethro Tull, Santana, etcétera, etcétera, y me obligaba a oírlos, pasándolo fatal porque no me gusta, hasta que al cabo de 3 o 4 meses dijo, se acabó, a mí no me gusta esto, y puse un disco de Antonio Machín. Bueno, lo cierto es que el movimiento hippie, que es la deriva de los progres en cierto modo, va estrechamente unido. Tú has mencionado antes el nombre de Bob Dylan, de Joan Baez, eso sí me gustan, con eso no me meto. Y luego se va también, de la misma forma que se recicla ideológicamente y que deja de vestir como vestía y pasa a vestir de otra manera, también se recicla musicalmente y desemboca en la movida. ¿La movida fue el último gran brote de los progres en España? No, en todo caso eran hermanos menores de los progres muy disconformes con lo que habían hecho sus mayores. Pero lo que sí tiene razón es la cantidad de falsedad que hay en estas atribuciones, en estas medallas musicales, cuando llegan los Rolling Stones a España y Felipe González los recibe en la Moncloa. Y uno no se puede imaginar a Felipe González en los tiempos del camarada... escuchando a los Rolling Stones. Eso es una impostura. Y ese tipo de situaciones, prefiero la actitud tuya de decir odio a los Rolling Stones, que no el que de repente dice yo siempre he sido de los Rolling Stones. Y encima la famosa dicotomía entre de los Beatles o de los Rolling, que es verdaderamente un planteamiento absolutamente absurdo. Es como decir que no te gusta el salmón si prefieres el caviar, yo qué sé. Pero sí, en ese sentido yo creo que ha habido mucha falsedad y prefiero, insisto, tu postura absolutamente vitriólica. Pero Santana estaba muy bien. No hay diferencias, no tienes oído. Tú no tienes oído. Yo me paré en Beethoven. Los progres españoles yo creo que han tenido buen gusto musical.